¿Cómo se desfloran las mentes derechizadas, programadas y llenas de lugares comunes berretas? Así. ¿Con qué sensación se quedó después del acto de cierre, el de ayer en Las Piedras? Yo creo que el mensaje de ayer fue un mensaje claro en el sentido de identificar que hay dos proyectos de país. El enorme desafío que tenemos de acá al domingo es intentar que la mayoría del pueblo uruguayo respalde el proyecto de país que mejor identifica los intereses de la grande mayoría. No se va a elegir un gobierno perfecto porque gobierno perfecto no hay, pero parece que tiene el Frente Amplio credenciales como para pararse y decir, bueno, a la hora de atender las desigualdades, de atender los principales problemas de la sociedad, presenta mejores credenciales que lo que fue el balance de este periodo de gobierno. En los gobiernos del Frente Amplio hubo crecimiento económico en los dos primeros, estancamiento en el tercero, pero en todos hubo mejora del salario, hubo mejora de la inversión social, en los 3 periodos de gobierno hubo descenso de la pobreza. En los 3 periodos de gobierno hubo incremento del presupuesto educativo, hubo mejora de las jubilaciones, hubo atención a las desigualdades. Se refleja en que crecieron todos los sectores económicos, pero el que creció más son los 2 quintiles más bajos ingresos. Y este periodo es la contracara. Es un periodo donde hubo crecimiento económico. El crecimiento económico de este periodo va a ser mayor que el del último periodo de gobierno del Frente Amplio, pero estuvo concentrado el crecimiento de la economía en el 5% más rico. Y a los que peor le fue en este periodo de gobierno es al 20% más pobre. El modelo es desigual, concentró el crecimiento en los sectores de la economía concentrada y de alguna manera descuidó a los sectores más postergados. El salario claramente es un ejemplo. La política de este gobierno fue 60 meses de rebaja salarial. Expresa, no es que estaba ocultada en un cofre. Perdón, Andrade, pero también con situaciones económicas y sociales inevitables que afectan, ¿no? Y que más allá de dejar por escrito que no compartían la medida, la apoyaron y tuvo que ver con esa reunión a nivel del Ministerio de Trabajo, ¿no? Con el PIT-CNT y demás. Sí, eso fue en el 2020. Sí. Pero la economía se recupera en el 2022 y la política del gobierno fue perder salario hasta el 2025. Esa fue la política del gobierno. Muy regresiva en el sentido de que se recupera la economía, pero no se recuperan los salarios. Ella quiere más. Pero no tenemos el salario real histórico en 2024, no en 2025. A pesar de la política del gobierno, el salario real se recupera antes, no a partir de la política del gobierno. ¿Cuántas mesas de negociación colectiva hubo en la última ronda? 193 mesas. ¿Cuántas acordaron en la orientación del Poder Ejecutivo? Un poco menos de la mitad. Bueno, quien acordó en la orientación del Poder Ejecutivo todavía no recuperó el salario del 2019. El tema es que hubo un poco más de la mitad de las mesas que acordaron por fuera del Poder Ejecutivo, convenios bipartitos a los que el Poder Ejecutivo votó en contra, convenios superiores a la pauta salarial. No impulsó el gobierno esa recuperación. De hecho, votó en contra de estos convenios. Se viste con ropa ajena el Poder Ejecutivo cuando dice tenemos un salario histórico. ¿Por qué tenemos un salario histórico? Porque del 2004 acá creció un 64% el salario real. 62 de 64 creció con los gobiernos del FA. Señor. El crecimiento económico del último periodo de gobierno del Frente Amplio fue 4 puntos. El salario creció 7. El crecimiento económico de este periodo de gobierno va a ser 7. Y el salario va a crecer 2. Y repito, va a crecer 2 porque hubo convenios que desviaron la política económica salarial. No es la misma política económica. De hecho, hay 100.000 trabajadores más que cobran menos de 25.000 pesos que los que había en el año 2019. Y hay más trabajadores que estando ocupados son pobres hoy que los que había en el 2019. Ella quiere mucho más. Le quiero cambiar un poco de tema. Fueron años de crecimiento económico. Usted decía, bueno, se volcó a la sociedad. Ahora, también en esos periodos sucedieron situaciones y casos como los de Pluna que se pretendieron hacer, estimo yo, con buena voluntad, pero terminaron fracasando y le generaron deudas al país. ¿Cómo se le puede garantizar al uruguayo que no va a suceder lo mismo en este periodo y se va a seguir pagando las consecuencias para adelante? Comprometer la perfección no podés comprometer. Es como que yo diga, a ver, ¿me van a comprometer que no van a elegir un jefe de seguridad como Astesiano? ¿Ustedes me van a comprometer que no le van a entregar el pasaporte de manera inexplicable a un narcotraficante peligroso y pesado? Una secuencia de errores de inversión y de políticas públicas. Me van a comprometer de políticas públicas. Me van a comprometer que no van a entregar el puerto como se entregó en una pérdida de 2.000 millones de dólares para el Estado y de ganancia para la empresa de 2.000 millones sin informe jurídico y sin informe económico. Ustedes me van a garantizar que no va a pasar más lo de Salto Grande, que no va a pasar más lo de Artigas. El presidente del directorio del Partido Nacional tuvo que renunciar por presiones a la justicia, cosa que está mal siempre, pero en este caso eran presiones a la justicia para lograr la impunidad de un dirigente que estaba condenado por abusar de niños. ¿De qué estamos hablando? O sea, ustedes me van a comprometer que no va a pasar más. Que alguien me explique por qué elegiste de jefe de la seguridad presidencial a alguien con 35 anotaciones y le mentís a la gente. Cuando Sendik miente con el título, está mal. Cuando la calle miente y dice que no tenía idea de sus anotaciones y después Garcés va al Parlamento y dice, sí, yo le dije en la transición quién era Astesiano y sus antecedentes. ¿Eso no tiene el mismo valor? Si hubiera tenido un indicio... Salen los datos de la CEPAL hace una semana y media, ¿no? Cada vez que nos comparamos con Sudamérica, Uruguay siempre tenía mejores indicadores, porque es la región más desigual y más violenta del mundo, ¿no? Ahora, todos los países hubo pandemia. En todos los países hay menos desigualdad ahora que en el 2019. En todo menos en uno. ¿Cuál? Uruguay. ¿No nos da un poco de vergüenza?
Y ella también quiere un poco. Sin embargo, podría casi que asegurarle que la sensación que la población tiene del manejo de la pandemia es positivo y que las consecuencias se minimizaron, sobre todo si vemos a los vecinos, por ejemplo, Argentina. Del manejo sanitario de la pandemia. Estoy hablando de la política económica del gobierno, no del manejo de la pandemia. Bueno, la pandemia, que es la gran explicación para por qué hay más pobreza, más desigualdad y más no sé cuánto, hubo en toda América Latina, pero el único país que tiene más desigualdad hoy que la que había antes es Uruguay. Las medidas de política económica profundizaron un modelo desigual. Las medidas duras de gobierno entregaron soberanía, porque en el puerto se entregó soberanía, porque con el internet se entregó soberanía. Es un segundo costado de profundizar la dependencia. Hubo presiones y ataques a fiscalía. Es permanente de deterioro democrático. A la prensa. Hubo colegas de ustedes que tuvieron que colocar información en sus cuentas personales porque desde presidencia se les prohibió al medio que la publicaran en el medio. Eso pasó en este periodo de gobierno, no es otro. Hubo recorte de derechos laborales. Lo que pasó en Casa Galicia no es para los trabajadores de Casa Galicia. Ejemplo, se funde el Canal 10 y resulta que está embargado el Canal 10 y tiene deudas con el banco que son mayores al patrimonio y ustedes quieren cobrar el despido, pasó a concurso de acreedores el canal y resulta que no tienen derecho al fondo de insolvencia como había hasta antes de Casa Galicia. ¿Por qué? Porque el gobierno entendió que los créditos laborales postconcursales no hay que cubrirlos. Bueno, recorte de derechos. Eso le pasa hoy a Central Lanera, a Pili, a Balsa. Ayer estuvo Valeria Ripoll acá, dijo que Orsi es un candidato que no tiene liderazgo, que estuvo permanentemente oculto y cuando sale se contradice a sí mismo. Me deja perplejo que haya dicho eso. ¿Por qué? Porque Ripoll va a dirigir el Senado si gana. Y Ripoll fue candidata a diputada y sacó 6.000 votos. Debe ser histórico esto. Armado de fórmulas que compitan en un balotaje, que uno de los integrantes de la fórmula se presente a diputado y no salga electo. Si hay alguien que tiene falta de respaldo político para liderar, es ella. Delgado, chocó la Ferrari, estaba en la lista del presidente, su lista es la lista del presidente, pierde la interna. Y al que le falta liderazgo es Orsi, que su sector dentro del Frente Amplio tuvo, no sé, 40% de los votos. Explíquenlo con fundamentos, no con creo que. Le erró como a las peras, porque está colocando en el debate justamente un elemento donde la fortaleza principal la tiene el Frente Amplio. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacedlo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.